Bueno, muchas gracias a todas las personas que se están sumando a este webinar. Mi nombre es Rodolfo Sabiains. Vamos a comenzar hoy día una serie de eh, actividades relacionadas con las temáticas de cambio climático acá en la ciudad de Punta Arenas. Y esta discusión se da en un contexto bien particular. Eh, por dos motivos, y ambos importantes, ¿no? Uno de ellos es la situación de la pandemia que estamos viviendo actualmente acá en la ciudad de Punta Arenas y que hace que estemos con muchos problemas. Eh, y estamos conscientes de eso. Y bueno, pensamos que los temas ambientales están relacionados con los temas sociales y con los temas de salud, y por lo tanto lo que hablemos hoy día también tiene que ver con cómo salimos de esto para el futuro, ¿no? Cómo vemos el futuro de la ciudad, el futuro de la región desde Punta Arenas, y además en un contexto de este proceso constituyente en el que estamos y en el cual eh, vamos a tener bastantes espacios para discutir sobre el país que queremos, sobre la ciudad que queremos, sobre la región que queremos, ¿no? Entonces, con este fin, vamos a tener hoy día la presencia de cuatro expositoras muy importantes. Tenemos a Raquel Álvarez, que es la presidenta de la Unión Vecinal Hernando Magallanes. Tenemos a eh, la Seremi de Ciencias, Pamela Santibáñez, a Javiera Morales, que es abogada constitucionalista de la Universidad de Magallanes, y a Pilar Moraga, que es directora de este proyecto, y también ella ella es subdirectora del, ahí está Pamela, que estábamos con unos problemas técnicos, que bueno, que se pudo conectar, y también ahí Pilar Moraga, que es subdirectora del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile, investigadora también del Centro de Ciencias del Clima y la Resiliencia, CR2, que es por donde estamos transmitiendo este webinar. Entonces, la idea es que ustedes que nos están viendo puedan hacer sus preguntas desde ya, ¿no? Comentarios acá en el chat de Facebook. La estructura de esto es bien sencilla. Vamos a darle 10 minutos a cada expositora para que planteen ciertas ideas, y luego vamos a abrir a las preguntas, ¿no?, que tengan ustedes. Vamos a estar hasta las 8:30, así que yo creo que vamos a tener harto espacio para preguntas, así que aprovechen de preguntarlo todo. Tenemos personas que saben mucho. Raquel, desde su experiencia como dirigente comunitaria acá en Punta Arenas, la Seremi de Ciencia desde esa importante posición respecto al rol de la ciencia, ¿no?, en todo esto, y, y tenemos dos abogadas de primer nivel que también es importante aprovecharlas con su conocimiento en el proceso en el que estamos. Así que, bueno, vamos a comenzar entonces, y para partir, como esto es la idea de hablar de Punta Arenas, del futuro de Punta Arenas, del cambio climático acá en Punta Arenas, y cuál es el rol de las organizaciones sociales y de las juntas de vecinos en todo este proceso, le vamos a dar la palabra a Raquel Álvarez, como les dije, la presidenta de la Unión Vecinal Hernando Magallanes, para que nos cuente un poco cómo ella ve toda esta temática desde su experiencia y desde su posición tan importante acá en la ciudad de Punta Arenas. Raquel, entonces te doy la palabra. Muy buenas tardes, Rodolfo. Quiero saludar primeramente a cada uno de los presentes, ¿no es cierto?, al resto de las panelistas y también los que están siguiendo, ¿no es cierto?, en diversas plataformas virtuales. Agradecerle este espacio porque para nosotros como dirigentes, ¿no es cierto?, territoriales y vecinales, no siempre se nos dan estos espacios, y sobre todo de hablar de un tema tan importante como es el cambio climático, todo lo que nos está llevando a cambiar todo nuestra, y aún decirlo así, nuestro estilo de vida también, porque nosotros vemos como vecinos, ¿no es cierto?, que ha ido cambiando las estaciones, las temperaturas,
eh, y todo eso también nos ha conllevado a nosotros a cambiar nuestra manera de vivir, eh, cómo se ha ido cortando los días también que se notan, que hoy día los días son más cortos, parece que cuando hace 20 o 30 años atrás, eh, uno ya más viejito, por eso que uno habla más desde el pasado, pero eh, se nota eso, o tal vez que la vida pasa más acelerada, pero sí acá en Magallanes ha sido muy, muy importante y yo creo que se ha notado mucho. Yo creo que es la única parte donde se ha notado más el cambio climático que se ha vivido durante estos 20 o 30 años. Para dar un ejemplo claro, más o menos, para que ustedes puedan ver cómo lo vemos nosotros, que, no sé, en el mes de abril de 1980, 1985, 90, no sé, más de 10 o 8 grados no había de temperatura, a comparación de este año, el año pasado, que bordea sobre los 15 o 16 grados en mes de abril. Entonces, cuando nosotros vemos, que en marzo no hay nieve, en abril tampoco, en mayo tampoco, junio, y así puede ser que en septiembre podemos tener como lo tuvimos en julio, fines de julio, agosto, septiembre, todavía algunas cosas de nieve, entonces ahí se puede dar cuenta cómo ha sido el impacto, ¿no es cierto?, del cambio climático aquí en Magallanes, que en todo caso eh, para nosotros es preocupante como vecinos, porque esto del tema del cambio climático afecta también el tema de la producción del sistema marino, ¿no es cierto?, también de los peces, de la sobreexplotación que hay también. eh, las aguas se vuelven más tibias, no sé, y todavía aún así, con todos lo que el agua se entibie, los fiordos, los canales, o sea, todo eso ha habido un aumento, las mareas, los mares, y todavía no se sabe cuánto ha aumentado, y eso también se ha significado que muchas especies a lo mejor hoy día ya no están, por el hecho de que el agua ya se ha entibiado, está más tibia, está más cálida, pero, y eso tampoco nosotros lo sabemos como ciudadanía, porque si ha faltado acá, es eso, consensuarlo, decirlo, tal vez a la ciudadanía cómo estamos en todo ese tema, y también lo preocupante es eh, estas salmoneras que han llegado también, que igual nos preocupa a nosotros como vecinos también. Pero lo más es eso nos preocupan los mares, ¿no es cierto? Nuestros ríos, nuestra nuestra área verde también, que cada vez es más escasa dentro de la comuna de Punta Arenas. Eh, Tal vez llueve, este año se notó mucho que llovió menos. Eh, Nosotros tenemos ríos, o sea, ríos pequeños que cruzan la ciudad y no se vieron las cantidades de agua tampoco que se ha visto en otros años cuando llueve más lluvioso. Entonces ahí tenemos una clara muestra de todo lo de todo lo que, el impacto que ha venido a través de los años, generando como día a día o año a año ha ido cambiando nuestra temperatura, todo lo que es climático dentro de la región. Si bien es cierto, nosotros los magallánicos decimos, tenemos 4 estaciones en el año, pero esas 4 estaciones en el año, sí es verdad, es un dicho que tenemos que lo vemos generalmente, pero acá no hemos tenido inviernos como este, que tal vez sí se sintió muy helada, o heladas, estuvieron muy heladas, pero los otros inviernos hacia atrás de años anteriores no habían sido como eran antes, los años 80, 79, también puedan decir porque la población no era tanto, éramos menos, pero más allá de eso se nota, y sobre todo los de hielo que están sufriendo los glaciares, ¿no es cierto? Ahí se nota sobre todo más, si va a Natales, ahí puede ver cómo está el deshielo, ahí está en clara, y no se lo voy a decir a ustedes que son grandes, que están constantemente viendo todo, que esto es todo esto del cambio climático. Pero esa es mi visión como vecina, ¿ya? Ahora, nosotros también podíamos, pero también más lo que más nos preocupa igual cuando estos cambios se generan de forma tan de repente, tan brusco, estos cambios de clima que tenemos aquí,
si ya es muy fuerte la lluvia o es muy, muy elevado los vientos. Aquí siempre ha habido viento, pero a veces ha habido demasiado, y son tipos huracanados o de huracanes. Eh, si bien cierto, la nieve no la tenemos tan presente como en otros años anteriores, mucho, mucho atrás, hace mucho tiempo que no tenemos el terremoto blanco, que no tenemos nieve, para decir acá que quede una semana la nieve, no, aquí dura un mediodía, un día y más no. Pero sí, lo que más nos preocupa estos cambios bruscos que de repente se presenten y no están dadas las condiciones para resguardar eh, a nosotros como comuna, ¿no es cierto?, como habitantes, qué poder hacer de repente cuando, o cómo, o no se ha preocupado tal vez la autoridad también de poder resguardar cuando hay estos cambios bruscos. ¿Por qué? Porque le falta información que haya así en la ciudadanía de todos estos cambios climáticos. ¿Por qué les digo la falta de información? Porque cuando a un ganadero, ¿no es cierto?, no sé, pues no tiene pasto, le enseñan cómo tiene que sembrar su pasto, ¿no es cierto?, cómo tienen que hacer su forraje, no sé, le da mucha cosa, mucho material de poder hacerlo. Pero a nosotros no sucede lo mismo, no sucede lo mismo. Entonces, acá nosotros tenemos un tema climatológico distinto al resto del país. Entonces aquí cuando no hay, hoy día yo decía también, hoy día salió en las noticias de que se entregaron hace 3 meses en un complejo habitacional de viviendas, y las puertas no eran adecuadas para la región, y estas puertas se inflaron todas. Entonces, ¿qué pasa ahí? A sufrir directamente la ciudadanía por la falta de información a toda esta gente también, y a la misma gente que, familias nuevas, ¿no es cierto?, que no vivieron y no están muy habituados con todo este tema de que nosotros tenemos acá. Entonces, esa falta de información de repente a nosotros también no ha ido también para que no nos preocupemos tampoco del tema del cambio climatológico, ¿no es cierto? Las planchas de fierro que vienen muy delgadas se doblan con los vientos, se filtran el agua, porque aquí cuando llueve, llueve, cuando hay viento, hay viento. Entonces, todo eso, y a la vez también, eh, ay, se me fue la idea, discúlpenme porque ando con tantas reuniones, se me fue la idea. Pero para volver a reforzar eso para nosotros también, me acordé. También de todo bueno, por todo este impacto climático que ha ido sufriendo, lleva las mareas también. Voy a volver a repetir un poquito lo mismo, pero me voy a tener en un solo lado, que es de que como estamos nosotros, hay una sobreexplotación de recursos también, que eso tampoco la ciudadanía lo tiene claro, lo saben los mismos pescadores artesanales, y no le echo la culpa a los pescadores, ¿ya? Eh, pero hay una sobreexplotación de recursos que eh, unos años más no vamos a tener tampoco eso. Y eso es algo que también nosotros nos preocupa como ciudadanos, de que no vamos a tener en las pescaderías, tal vez de poder comprar los erizos o las centollas, sobre todo la centolla, que está en una sobreexplotación brutal, pero brutal, y aquí los entes tampoco han dado lo que tienen que ver con esto de también de tener una veda o algo para poder resguardar el recurso, sobre todo lo que ya se han ido y se han trasladado a aguas más frías por el hecho del tema del calentamiento global que ha habido y las aguas que se han entibiado. Eso es por mi parte, Rodolfo, no podría hablar más, sería estar crucificado. Muchas gracias Raquel, y muchas gracias más por el tiempo, exactamente 10 minutos, así que súper bien. Y muy interesante todo lo que comenta. Yo creo que, bueno, tenemos gente de muchos lugares conectados, eh, y como bien saben, los magallánicos, generalmente de otras ciudades no conocen mucho lo que pasa acá, y yo creo que esta es una oportunidad para como decía el afiche, conocer una perspectiva de la Patagonia, de lo que acá está ocurriendo. Así que vamos ahora a continuar. Ya vimos como la vivencia del cambio climático desde
lo que nos contaba Raquel, y ahora le vamos a dar la palabra a la Seremi de Ciencias de la Macrozona Sur, Pamela Santibáñez, a quien le agradecemos mucho su presencia. Sabemos lo complicado de la situación actual y lo sobredemandada que está. Actualmente también está subrogando la Seremía de Medio Ambiente. Y bueno, nos interesa conocer, Pamela, escucharte para saber cómo ves tú el rol de la ciencia en toda esta discusión, ¿no? ¿Cuál es el rol de la ciencia con el cambio climático en el futuro acá de Punta Arenas y de la región? Y sobre todo el rol de la ciencia en todo este proceso social constituyente en el que está Chile en este momento, ¿no? Así que te dejo la palabra, Pamela, y muchas gracias nuevamente por estar con nosotros. Hola, buenas tardes, Rodolfo, y a todos. Muchas gracias por la invitación. Y voy a compartir pantalla. Y vamos a ver si funciona. Tienen que autorizarme. Listo. Sí, muchas gracias por la presentación y gracias por la invitación. Me parece una excelente instancia, porque creo que una de las palabras y de los verbos más importantes para la situación de esta crisis climática, ¿cierto?, es comunicarnos. Necesitamos comunicarnos. Necesitamos que la información de la que hablaba Raquel se distribuya. Necesitamos tener ese conocimiento. Entonces, agradecida por poder compartir en esta instancia. Y con esto hago el agradecimiento y les cuento que, claro, soy Seremi de la Macrozona Austral, que tiene tanto la región de Aysén y de Magallanes. Así que soy biseremi, 2 regiones. Pero lo interesante de mi macrozona es que representa 1/3 de todo el territorio nacional. Y creo que eso es impactante cuando uno lo piensa y no se da cuenta, ¿cierto? Nuestras regiones, Aysén y Magallanes, corresponden a 1/3 del país, ¿ya? Y con esa introducción voy a contarles acerca de la pregunta que me hicieron para participar, ¿cierto?, en este webinar, y es cuál debiese ser el rol de la ciencia para enfrentar el cambio climático y en particular en el contexto de la discusión constitucional. Y el rol de la ciencia, ¿cierto?, es que necesitamos evidencias, necesitamos argumentos y necesitamos que esa evidencia y este conocimiento llegue a toda la población, que se comunique, que se entienda y se comprenda, ¿cierto? Porque ahora, y eso es algo bastante característico de la región de Magallanes y de Punta Arenas sobre todo, que ha visto esta disminución de la precipitación nubosa en los últimos 20, 30 años, es que ellos no necesitan creer en el cambio climático, ¿cierto? Ellos saben, lo experimentan, ¿ya? Pero ante esto la ciencia tiene un rol muy importante. ¿Y cuál es nuestro rol? La ciencia, a través de un método, ¿cierto? Este método científico que tiene todas estas palabras que mencionó Raquel anteriormente, es nosotros observamos que hay disminución de precipitación, o que llueve mucho o que no, o los cambios que han pasado. Ella hablaba de observarlas. También ella dijo, y es parte del método científico, observamos. Vemos que hay relaciones, pero no es solo verlas, ¿cierto? Necesitamos datos para cuantificarlas y para saber si lo que estamos viendo, cómo se explica. Entonces, ahí va lo otro, necesitamos datos. Observamos, obtenemos datos, pero un dato por sí solo tampoco me dice mucho. Entonces, esos datos se analizan, ¿cierto? Y ahí obtengo información, que era lo mismo que Raquel decía, necesitamos información, porque la región es distinta, ¿cierto? Y eso es por su observación, o sea, esta información nos sirve. ¿Y para qué nos sirve esta información? Es para generar conocimiento. Y es con ese conocimiento que nosotros podemos tomar decisiones, ¿cierto? Entonces, este rol, si este es el trabajo del científico y estas son las acciones que hace, ¿cierto? A través, usando este método,
cuál es su rol en el cambio climático. Pero antes de hablar un poco de su rol, creo que es necesario que para entender el rol del científico, primero sabemos que hay impactos, ¿cierto? Que el cambio climático va a generar y está generando impactos. Y necesitamos entender por qué nos preocupan esos impactos o efectos que tenga. Lo otro es que necesitamos identificar el problema. ¿Cuál es el problema del cambio climático? ¿Por qué necesitamos identificarlo? Porque si no logramos saber, si no entendemos cuál es el problema, nunca vamos a buscar soluciones adecuadas, ¿ya? Y bajo esto vamos a hablar primero de los impactos. Al principio, quizás cuando estaba todo este ruido del cambio climático en los años 80, 90, los asociábamos a pensamiento de ecologistas y de un cuidado de la naturaleza, pero sin vincularlo al humano, ¿ya? Y como eran protectores de la naturaleza por ser protectores de la naturaleza. Pero aquí los impactos, primera cosa que hay que entender, la Tierra tiene 4.600 millones de años, ya ha pasado por sin número de cambios, ¿ya? Aquí el impacto es al humano, es a nosotros. Nosotros vamos a salir perjudicados. Los efectos son negativos hacia la humanidad, no hacia el planeta. El planeta va a poder seguir funcionando, pero los que se ven afectados directamente es la humanidad, ¿ya? Entonces, por eso es que nos preocupa tanto el cambio climático, ¿ya? Y ahí también entender otra gente. El planeta y sus distintos ecosistemas nos entregan beneficios y nos mantienen vivos, ya funcionando. Entonces, por eso es tan importante y por eso nos preocupa tanto, porque la crisis climática que desemboca en una crisis medioambiental nos afecta directamente a nosotros como humanidad. Y en este mismo contexto teníamos, ¿cierto?, identificar el problema. El problema es claro, fuimos nosotros. Nosotros como humanidad, este problema y este cambio es debido a nosotros. ¿Y qué hicimos? Quemamos combustibles fósiles y liberamos este dióxido de carbono a una tasa y de una forma que no es natural, ¿ya? Y ese es el problema, la quema de combustibles fósiles y este exceso de CO2 en la atmósfera. Y entonces, teniendo eso en cuenta, podemos buscar soluciones, ¿cierto? Entonces, ahora, con eso, ¿qué debemos hacer nosotros como humanidad? ¿Cuál es nuestro rol como humano? Uno de nuestros roles más importantes es informarnos. Podríamos decir que es responsabilidad también del científico de divulgar la información y de entregarla, y de los periodistas científicos y de la educación. Pero también tiene que venir desde nosotros, informarnos y informarnos con las fuentes adecuadas. Eso es tarea de todos. Otras cosas que debemos hacer para esta crisis sanitaria, ¿cierto?, es mitigar. Y eso es, sabemos cuál es el problema, ¿cierto? La quema de combustibles fósiles, el exceso de CO2 en la atmósfera. Entonces ahora, ¿cómo reducimos eso? Y adaptarnos. Hay cambios que ya no se pueden detener, ¿ya? Aumentos del nivel del mar, disminución de precipitaciones, sequías como tenemos en el norte del país. Entonces, estos cambios están ocurriendo, van a seguir ocurriendo, no se pueden llegar y detener, y por lo tanto tenemos que adaptarnos y buscar estrategias. Y aquí en estos dos siguientes es identificar áreas vulnerables, riesgos y cuantificar sus efectos, y buscar estrategias de adaptación y mitigación. Son dos áreas en las que tienen que trabajar fuertemente la ciencia, ¿cierto? Y que su rol es principal. Entonces, cuando me preguntaban cuál era el rol, creo que el rol en este minuto es proveer de este apoyo científico y técnico para ayudar a los tomadores de decisiones, ¿cierto? Identificar cuáles son las mejores políticas, estrategias, planes de acción, de adaptación y mitigación al cambio climático. Pero como dijo Raquel también, siempre con pertinencia regional, ¿ya? Siempre con pertinencia regional. ¿Y por qué? Porque Chile es muy diverso, ¿ya? Y es diverso en ecosistemas, estamos a latitudes completamente distintas, nuestros climas, es distinto. Y por eso tiene que ser con pertinencia regional, ¿ya? Y otro rol particular es la divulgación científica, que serían los que yo creo que son más importantes. Y obviamente seguir
haciendo ciencia y obteniendo datos. Y a lo mismo que había apuntado Raquel diciendo que necesita tener pertinencia regional porque lo que se pasa en el norte no es lo que pasa en el sur o en la zona austral, quiero mostrarles este pequeño resumen de los impactos del cambio climático en Chile, y podemos ver a la región de Aysén y de Magallanes como en una proyección hasta el año 2100, ¿cierto? Entre el 2010, 2040, 2040, 2070 y 2070 y 2100, en las distintas columnas, podemos ver que hablan de un cambio positivo, ¿ya? Porque va a haber un aumento de precipitación lluviosa, ya no nivosa, y aumento de la temperatura. Que esto desde un punto de vista productivo, ¿cierto? Que podría dar espacio a otra forma de manejar el territorio. ¿Y por qué se vuelve entonces tan importante la pertinencia regional y a la vez la resolución de la información? Es porque nuestra región es diversa e heterogénea, ¿ya? Es muy distinta, y al ocurrir eso, para obtener información de la región necesitamos tener información por resolución o por cuadrantes muy, muy pequeños. Y con eso es parte de la presentación. Muchas gracias, y creo que ese es lo importante y está muy ligado también a lo que había ya conversado Raquel. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Pamela por la presentación. Efectivamente, la idea es que vamos viendo las relaciones de todas las ideas que se están presentando, que se están exponiendo en este webinar. Y bueno, es muy importante tener una reflexión sobre el rol de la ciencia en todo esto para la región, sobre todo pensando en el público que nos está escuchando. Así que muchas gracias de nuevo, Pamela. Y ahora le vamos a dar la palabra a Javiera Morales. Javiera es abogada constitucionalista y es profesora de la Universidad de Magallanes. Así que nos va a hablar con bastante propiedad de todos estos temas desde la mirada de lo que ocurre aquí en Punta Arenas. Así que Javiera, bienvenida. Muchas gracias por tu tiempo, por estar acá, y todo el micrófono, la cámara es tuya. Hola Rodolfo, hola a todos y todas, muchas gracias por invitarme. La verdad es que yo también tengo una presentación, entonces no sé si es posible compartir. ¿Sí? ¿Tú tienes permiso, Javier? ¿Tengo permiso? No me deja. A ver, voy de nuevo. No aparece. Bueno, no importa. Tampoco, a ver, compartir me dice aparecer. Me dice no. Ya está. Bueno, la verdad es que la presentación no era tan bonita como la anterior, no tenía monitos ni imágenes. Los abogados somos bien fomes, entonces no sé si se pierde mucho. Pero bueno, agradecerles la invitación y la idea de mi presentación, aprovechar estos minutos para contarles un poco sobre cuál es la protección, dado que estamos ante, no en inicio, sino ya arriba de este buque del proceso constituyente. ¿Cuál es la protección constitucional que existe actualmente en nuestro país para el medio ambiente? ¿Cómo se conecta eso con el cambio climático? ¿Y qué desafíos ante esta regulación podemos enfrentar en este proceso constituyente que estamos iniciando, donde nuestra región obviamente es un territorio que está muy activo y donde hay mucha discusión a este respecto? Entonces, lo primero es comentarles que para analizar la protección constitucional del medio ambiente y cómo esto también se transforma en un medio para enfrentar el cambio climático, no basta solo con analizar lo que dice la Constitución, cuál es el texto constitucional. Porque la protección del derecho al medio ambiente o los derechos asociados a la protección ambiental
no solo están relacionados con lo que dice la Constitución, sino que también con toda la institucionalidad que se deriva de este texto constitucional y la interpretación también que han tenido los tribunales y la práctica política y también la organización política e institucional que existe para el resguardo de este tipo de derechos. En nuestro país esa expresión institucional está dada por una serie de instituciones que todos conocemos, ¿no es cierto? El Sistema de Evaluación Ambiental, el Servicio de Evaluación Ambiental, el Ministerio del Medio Ambiente, el Comité de Ministros, la Superintendencia, recientemente los tribunales ambientales, pero esto no ha existido desde siempre, sino que de alguna forma esto ha ido avanzando, ¿no es cierto?, en las últimas décadas y se ha creado esta institucionalidad que sin duda se deriva de este deber que sí se deriva directamente del texto constitucional, que es el deber del Estado de generar institucionalidad para proteger el medio ambiente. Entonces, no solo tenemos que ir como al texto constitucional y ver qué dice el derecho, sino que también es importante tener esta mirada sobre cómo funciona esta institucionalidad que está destinada a resguardar el medio ambiente. Y además, con esto me quiero también referir a algo que señalaba previamente Pamela y también Raquel, es que existen otras discusiones públicas o constitucionales que están muy relacionadas con cómo afrontamos el cambio climático y el tema medioambiental. Por ejemplo, la legitimidad de nuestras instituciones y los mecanismos de participación política y la confianza que se tenga en las instituciones es muy relevante para afrontar cualquier problema de política pública. Lo vemos hoy día en la pandemia y sobre todo también en un tema tan importante como el cambio climático, ¿no es cierto? También la configuración de los gobiernos locales y sus atribuciones, lo que se denomina la descentralización, todo eso también va a ser discutido y está actualmente regulado en nuestra Constitución. Eso también determina en cómo enfrentamos desde lo regional nuestros problemas colectivos, nuestros problemas políticos. También, sobre todo, muy cercano a lo que señalaba Pamela, que en esto es esencial la comunicación. Estamos en una era donde las redes sociales, los medios comunicacionales, existe esto que se llama las fake news, que antes no existían. Toda esta configuración del debate público también está muy relacionado sobre cómo configuramos políticamente nuestro país y nuestras regiones y nuestros gobiernos locales en nuestra Constitución. Y otro tema muy interesante, la regulación de los datos personales, por ejemplo, y cómo y nuestra relación individual con las redes sociales que de alguna forma determinan lo que vemos, cómo nos informamos, y de esa forma se configura también esta opinión pública, regional, nacional, que está detrás de cualquier estrategia para enfrentar el cambio climático. Dado eso, no solo hay que mirar el texto, sino que también mirar todos estos otros elementos tan esenciales de nuestra región, de nuestro país. Pero bueno, si nos acotamos a la protección constitucional propiamente tal, los derechos fundamentales asociados a la protección del medio ambiente mundialmente son bastante jovencitos, se podría decir. Por eso se le denomina algunas veces de tercera generación. Ya han pasado 2 generaciones antes de derechos más individuales, más asociados al individuo, a un espacio de libertad o a su participación política, o los derechos sociales y económicos. Todo eso se entiende que son más viejitos y más jóvenes estarían estos derechos fundamentales o derechos asociados a la protección ambiental. Pero no obstante son muy jovencitos, están hoy día presentes en casi todas las constituciones del mundo. Y eso nos tiene que decir algo también, ¿no es cierto? Al parecer, la crisis ambiental, el cambio climático es un problema que no solo presentamos acá en lo local, sino que es un problema de, efectivamente, que revuelve intereses en todo el mundo. ¿Ya? Esto sí es un tema más bien colectivo, universal, que lo enfrentamos de manera local, de manera internacional, de manera nacional, pero sin duda que exista derechos constitucionales asociados a la protección del medio ambiente en casi todas las constituciones del mundo nos tiene que decir algo, ¿no es cierto?, sobre estas temáticas. Y bueno, ante la protección constitucional existen distintos, uno podría decir, modelos. Está muy masificada la existencia de derechos
en nuestras constituciones asociados a la protección del medio ambiente, pero así como existe distintas regulaciones constitucionales, uno podría decir que existen dos grandes modelos, ¿ya? Un primer modelo en que se entiende el derecho constitucional a la protección del medio ambiente como un derecho dependiente de otros derechos. Y cuando digo esto me estoy refiriendo, por ejemplo, a que se entiende que el derecho al medio ambiente, su contenido está asociado a la afectación del derecho a la salud de las personas o el derecho a la vida de las personas. O, en otro modelo, uno podría decir que el derecho constitucional se configura más bien de una forma autónoma. O sea, que su contenido está determinado por un interés en el medio ambiente por sí, independiente de si hay afectación o no a la vida y la salud de las personas. En esto, por ejemplo, nuestra mirada desde la Patagonia es muy importante, porque tal como señalaba Pamela, es un territorio muy vasto y poco poblado. Es difícil que la afectación en algunos lugares afecte a esta población que está tan poquita. No obstante, sabemos que a grandes rasgos, como decía Pamela, la afectación del medio ambiente nos implica un interés colectivo finalmente, y eso nos lleva a un segundo modelo de protección constitucional, donde se entiende que el derecho constitucional protege intereses que son más bien colectivos de todos, ¿no es cierto? No solo el interés individual de una persona que se pueda afectar su vida o la salud, sino más bien un interés colectivo, no solo de la generación presente, sino que de las generaciones futuras. Cuando Pamela y Raquel hablaban de la humanidad, de alguna forma ahí está este segundo modelo consagrado. Y bueno, ¿qué es lo que tenemos actualmente? Mi idea en esta presentación es un poco referirme a lo que tenemos actualmente en miras de este proceso constituyente en el cual estamos. Entiendo que Pilar más adelante nos va a hablar un poco más de eso, pero actualmente nuestra Constitución nos asegura como derecho un derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Eso dice el artículo 19, número 8. ¿Ya? Derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Esta configuración del derecho es bien particular, porque como se pueden dar cuenta inmediatamente, acá no hay ninguna referencia a un medio ambiente sano o equilibrado, sino que más bien el derecho de personas, ¿no es cierto?, a vivir en un lugar libre de contaminación. Más que referirse sobre cómo tiene que hacer este medio ambiente, estamos como definiéndolo de forma negativa. Un medio ambiente que no esté contaminado. Y claro, la pregunta lógica después de eso, o que se viene después de eso, es ¿y qué se entiende por contaminación? Y durante mucho tiempo, dada esta regulación que tenemos en nuestra Constitución, se entendía que la contaminación era aquella que definía el legislador, ¿no es cierto? Luego no teníamos un objeto de protección más bien que se derivara de la propia Constitución, sino que había que ir al legislador a ver que determinara si había contaminación. Y cuando el legislador no lo hacía, este derecho quedaba vacío, ¿no es cierto? Este derecho quedaba vacío. No hay en nuestra Constitución, esa es una de las críticas, ninguna referencia a conceptos más positivos. Cuando digo positivo, no solo digo desde el punto de vista moral, sino desde el punto de vista conceptual sobre cómo debiese ser este medio ambiente, con diversidad biológica, asociado a un desarrollo sustentable, sostenible, nada de eso está en nuestra Constitución actualmente, ¿ya? Además, nuestra Constitución, además de establecer este derecho, sí establece el deber del Estado de velar para que ese derecho, pero es el vivir en un medio ambiente libre de contaminación, no sea afectado, ¿ya? Y además tutelar la preservación de la naturaleza. Esta segunda parte de este deber del Estado más bien no ha sido tan desarrollada por nuestra jurisprudencia, por nuestra doctrina y por nuestra práctica política, lamentablemente. Y finalmente contarles que nuestra Constitución contempla la protección de este derecho por el recurso de protección, que es este recurso o esta acción, ¿no es cierto?, que puede ejercer cualquier persona una vez que sea afectada ante las Cortes de Apelaciones. Bueno, esa es la regulación que tenemos, y en una primera etapa, dada esta regulación, se leía esta definición constitucional, este derecho, de manera bastante restringida, ¿ya? Muy cercana al primer modelo que les comentaba antes.
muy cercana a una concepción del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación asociado a la salud de las personas, a la vida, pero no valorando o no conceptualizando el derecho como un bien por sí mismo. Y durante una gran primera etapa, la única forma o el único mecanismo era este recurso de protección. Sabemos que en los últimos 30 años se ha avanzado mucho en la configuración de toda esta institucionalidad que es la que comentaba al principio, y además la última creación de los tribunales ambientales, que de alguna forma han dejado el recurso de protección más bien como un recurso que se utiliza supletoriamente, en default, no diría. Pero hay que recordar que el recurso de protección tiene algo que no tienen las causas ante el tribunal ambiental, que es mucho más rápido, que tiene un carácter cautelar de emergencia y que es importante quizás para enfrentar ciertos desafíos que tiene la protección del medio ambiente cuando se requiere de una acción más bien rápida. Y eso no lo tienen los procesos ante el tribunal ambiental. Así que a puertas del proceso constituyente, yo creo que esto nos sirve igual este análisis para ver, cuando configuremos este derecho, bueno, si tenemos los tribunales ambientales, pero este tipo de recursos constitucionales o de acciones constitucionales más bien pueden ser muy, muy, muy útiles. Bueno, esta es sin duda que esta configuración inicial del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación ha evolucionado mucho gracias a la doctrina, la jurisprudencia, o sea, cómo han fallado los tribunales y también reformas que se han hecho. Así se ha evolucionado a un modelo más autónomo de definición de este derecho, sobre todo por la aplicación del derecho internacional, ¿ya? Por parte de los tribunales. Y también se ha configurado, se ha avanzado mucho en la configuración de cuál es el rol del Estado, no solo respetar y no contaminar, sino que también tener una acción o actuar positivamente para resguardar este derecho. También desde muy temprano se reconoció este carácter más colectivo, aun cuando de la definición del derecho no se puede apreciar, uno puede ver que los tribunales desde muy temprano, desde los años 90, ya empezaron a reconocer el carácter colectivo, y bueno, y como les comentaba, en el caso del recurso de protección ha dejado, aunque fue el gran protagonista en los primeros décadas, hoy día está más bien, tiene un carácter supletorio dada la existencia de los tribunales ambientales. Entonces, ante esta regulación, ¿qué desafíos tenemos pendientes en un próximo proceso constituyente? Bueno, la configuración del derecho como tal, imagínense lo que significa ese desafío. Configurar los deberes del Estado, o sea, ¿qué significa que tengamos un derecho? ¿Cuál es el deber correlativo del Estado, de los demás miembros de la sociedad, a qué están obligados para respetar y consagrar y garantizar ese derecho? También en esa configuración del derecho vamos a tener la oportunidad de vincularlo con otras materias que hoy día no están tan vinculadas, como la regulación, por ejemplo, del uso de los recursos naturales, o incluso la vinculación con ciertos conceptos tan importantes hoy día, como el de lo que señalaba antes, la diversidad biológica, el desarrollo sustentable, y otro desafío muy pendiente es que, como vimos en la presentación acá, no hay asociado ningún derecho de participación ciudadana en estos temas. Y bueno, para cerrar, creo que es importante que enfrentemos estos temas como un desafío también desde la Patagonia, ya que efectivamente desde acá es posible experimentar, ¿no es cierto?, el valor intrínseco del medio ambiente más allá de los efectos que pueden tener en nuestra vida diaria. Señalaba Pamela y Raquel antes, nuestro día a día acá experimentamos los cambios los efectos del cambio climático, y por lo tanto la Patagonia puede ser un lugar en el que se experimenten estos cambios que permita tener una mirada muy especial. Recordemos que uno de los casos más importantes en materia ambiental fue el caso Trillium, que nace por un conflicto ambiental en la Tierra del Fuego, uno podría decir que es uno de los casos que impulsó en los primeros años, en los 90, la creación de mucha de esta institucionalidad, no solo en materia ambiental, sino que también en materia de transparencia de información pública.
Eso, muchas gracias. No sé si me pasé mucho. Gracias, Javiera. Sí, no te preocupes. Muy interesante, cualquier cantidad de información. Te agradecemos mucho la presentación y le vamos a dar la palabra entonces a Pilar Moraga. Pilar, bueno, además de ser directora de este proyecto, es académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, abogada de la misma casa de estudios, magíster y doctora en Derecho de la Universidad de Lille en Francia, e investigadora principal del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia CR2, por donde estamos transmitiendo una vez más. Les reitero que dejen también sus comentarios, que queremos aprovechar la presencia de nuestras 4 expositoras al máximo, así que le vamos a dejar la palabra a Pilar, y ya nos están llegando hartas preguntas, para que las vayan dejando ahí en el chat de Facebook, y cuando, una vez que termine Pilar, vamos a empezar con las preguntas. Pilar, te dejo la cámara y el micrófono es tuyo. Gracias, Rodolfo. Bueno, muchas gracias, Javiera, muchas gracias, Raquel, muchas gracias a todas las expositoras. Yo quería ahora abordar un poco lo que planteaba Javiera en el sentido de los desafíos que tenemos en este proceso constituyente, y aquí quería proponerles contestar algunas preguntas, como es si es posible pensar en un nuevo trato entre la sociedad chilena, y yo acotaría esta pregunta incluso a lo que es Patagonia y el medio ambiente en el marco de este proceso constituyente. ¿Cómo hacerlo y por qué hacerlo? Y quería partir con la última pregunta del por qué hacerlo, porque en este debate constitucional que se ha dado en los últimos meses, se ha planteado que, bueno, la Constitución no cambia nuestras vidas, que qué tan relevante va a ser. Y yo quería partir por el porqué con un ejemplo de un caso que justamente aquí ya se ha mencionado, lo que es la actividad de la salmonicultura. Es un caso que conoce el Tribunal Constitucional a propósito de una solicitud que se hace en materia de acceso a la información al uso de antibióticos de la industria salmonicultura, puesto que lo que se solicitaba era entregar la información desagregada por empresa, frente a lo cual el Tribunal Constitucional resuelve que rechazar la decisión del Consejo de Transparencia que ordena al Cernapesca revelar justamente la cantidad y clase de fármacos que eran utilizados por esta industria nacional del salmón, desagregado por empresa y centro de cultivo. ¿Qué significa esto? Significa que a raíz de la interpretación del texto constitucional actual y precisamente de esta norma del 19 número 8 que mencionaba Javiera, que es este derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, a la luz de otro derecho, que es el derecho de la libertad económica o de la libertad de empresa, va a primar este último, puesto que es el secreto comercial que va a impedir el acceso a la información desagregada por empresa, y sin embargo, bueno, se permite entregar la información pero por sector, lo cual constituye a su vez una limitación en el acceso a la información de todas las personas que vivimos en Chile y que eventualmente podemos consumir salmón, y por ende no podemos conocer en la actualidad cuál es la cantidad y clase de fármacos que está utilizando esta industria que nos provee de este pez, ¿no es cierto?, en los supermercados, en las ferias libres, en todos lados. Entonces, este es un ejemplo que a mí me gusta utilizar para realmente comprender la envergadura que tiene un texto constitucional en nuestra vida diaria, cotidiana, que es, por ejemplo, cambiar nuestra decisión en una feria o en un supermercado respecto de este producto. Ahora, si es posible pensar en un nuevo trato, yo diría que sí, ¿ya? Sí es posible y es necesario. Y les quiero dar 3 razones de por qué es necesario pensar
en una nueva definición constitucional de la protección del medio ambiente en este proceso constituyente. Lo primero es que este derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación se consagró en los años 80 en nuestro texto constitucional. Y es verdad que la jurisprudencia ha ido interpretando esta norma de manera más amplia cada vez y más conectada con la situación ambiental del país. Pero la situación es muy distinta a aquella que vivíamos en los años 80, en los 90 e inclusive hace una década atrás. Ya existen informes internacionales que dan cuenta de los límites o de la fuerte presión que la sociedad chilena está ejerciendo sobre los recursos naturales en Chile. Y esto no se observaba hace una década. Entonces es una realidad nueva a nivel nacional, que se inserta en una realidad más planetaria, que es esta de los límites que estamos enfrentando como sociedad humana frente a la incapacidad de la biosfera de recuperarse como lo habría hecho hace siglos atrás. Y esta incapacidad que nos pone en una situación de inseguridad, nos pone, digo, a la sociedad, a la humanidad, es producto de nuestra propia actividad humana. Entonces esa es una de las razones que nos haría pensar que hoy la definición de la protección ambiental a nivel constitucional debe tomar en cuenta aspectos que no existían en la década de los 80, ni menos anteriormente. Luego, otra razón para decir que necesitamos pensar en este nuevo trato es que el medio ambiente nos importa. Y yo aquí borré medio, porque cuando uno habla del medio ambiente colocamos al ser humano en el centro de la preocupación. Y quizás ya es necesario pasar a una nueva comprensión en el que definitivamente hablemos del ambiente, el ambiente natural, el entorno, los ecosistemas, etc. El medio ambiente nos importa. Así da cuenta una encuesta que realizó el Ministerio de Medio Ambiente hace unos años, en el que del 2016 al 2017 la preocupación ambiental pasa del 5º lugar al 3er lugar. También da cuenta de esto, o de nuestro interés como sociedad chilena en el medio ambiente, las conclusiones de los ELA, o estos encuentros autoconvocados que se dieron en la conversación constituyente liderada por el gobierno de Bachelet hace algunos años. Pero también hay otra razón, y es que este dilema de medio ambiente versus desarrollo pareciera ser un falso dilema. Y esto se concluye de la misma encuesta, que primero nos dice que es posible crear fuentes de trabajo cuidando el medio ambiente y nuevas fuentes de trabajo, y también que es posible pensar en limitar las libertades individuales para cuidar el medio ambiente. Y voy a ser más concreta. Hoy día ustedes en Patagonia, en Punta Arenas en particular, están viviendo una situación en que las libertades individuales se ven fuertemente limitadas, producto de la crisis sanitaria. Bueno, en una encuesta del medio ambiente que formula hace algunos años el Ministerio de Medio Ambiente, se dice que la sociedad chilena está dispuesta a limitar estas libertades por razones ambientales. Lo dejo para la reflexión, porque solo ahora hemos comprendido lo que significa, por ejemplo, limitar la libertad de circulación. Por ende, si queremos pensar en el futuro, bueno, ¿cómo se hacen estos cambios? ¿Cómo podemos pensar en una nueva constitución del siglo XXI que establezca una nueva relación de humanidad y naturaleza? En esta imagen ustedes ven al lado izquierdo unos mapas con distintos años que representan el reconocimiento constitucional de un derecho a un ambiente sano, que se fundamentó principalmente en un concepto de desarrollo sustentable que ubica al ser humano en el centro de la preocupación y que establece una relación de apropiación respecto de la naturaleza. Esto se ha traducido en nuestro texto constitucional en una distinta preeminencia de los derechos constitucionales, en que muchas veces la propiedad o la libertad económica, como mencionaba al principio, puede
sobreponerse o tener una priorización respecto a lo que es la protección ambiental. Entonces, si es que queremos pensar en un nuevo trato, en una nueva concepción de la protección ambiental en el texto constitucional, va a ser necesario como primera cuestión definir dónde vamos a ubicar al medio ambiente en nuestro pacto social, dónde ubicamos a la naturaleza. Y eso va a ser una cuestión que va a atravesar la Constitución. Es muy difícil pensar en una norma única que resuelva el asunto. Y, por ejemplo, vamos a tener que definirlo a propósito de los principios. Si es que en los principios vamos a poner el principio de equidad, de justicia ambiental y climática, el principio de equidad respecto a las generaciones futuras. En materia de derechos, si vamos a reconocer nuevos derechos a la naturaleza, el derecho humano al agua. En los deberes, si va a ser siempre el Estado el que va a asumir estos deberes o va a ser la sociedad, todos los individuos. En cuál va a ser la organización del Estado, si vamos a tener un Estado presidencialista como el que tenemos actualmente, centralizado como el que tenemos, o bien vamos a pensar en un Estado que distribuye el poder de otra manera entre el nivel central, las regiones y los gobiernos locales, de manera a poder enfrentar la cuestión ambiental y climática de una manera más local y en el territorio. Y en los tipos de acciones, Javier hablaba del recurso de protección. Bueno, estas acciones de protección las va a poder seguir presentando solo el directamente afectado, o vamos a poder abrirnos a acciones que puedan presentar cualquier persona en nombre de la protección del ambiente y la naturaleza. Y ya para ir terminando, porque el tiempo es muy corto, les quiero dar algunos ejemplos de cómo otros textos constitucionales en la región, en Colombia, o en Europa, en Francia, o en Túnez, por ejemplo, han ido reconociendo el derecho a participar en materia ambiental específicamente, porque nuestro actual texto constitucional reconoce este derecho a la participación en las decisiones públicas y el acceso a la información o a la transparencia, pero de manera genérica. Quizás es el momento también de empezar a consagrarlo específicamente en materia ambiental, como lo están haciendo otros países. Asimismo, también estos textos constitucionales en la experiencia comparada dan cuenta de cómo se abren estos deberes ya no radicados exclusivamente en el deber del Estado de preservar el medio ambiente y la naturaleza, sino que el deber de toda persona de evitar los impactos y daños al medio ambiente, como también de reparar en caso que la prevención no sea suficiente. Entonces, yo los quiero dejar con esas reflexiones para poder ahora abrir un espacio de conversación sobre los desafíos que vienen. Muchas gracias. Muchas gracias, Pilar. Muy interesante, mucha información. Creo que hemos tenido 4 expositoras que nos han hecho reflexionar, nos han invitado a hacernos preguntas, y queremos ahora justamente pasar a la segunda parte de este webinar, que es muy importante, que es, bueno, aprovechar la presencia de las expositoras para responder justamente a algunas de las inquietudes que aparecen en el webinar. Pueden seguir colocando las preguntas ahí en el chat. Tenemos una muy buena participación el día de hoy, y quiero partir con una pregunta para Raquel, que nos habló, ¿cierto?, al principio del cambio climático acá en Punta Arenas, su mirada, su perspectiva. Y la pregunta para Raquel, tomándonos un poco de lo que nos señaló tanto Javiera como Pilar, es cómo ves, Raquel, la importancia del medio ambiente en el mundo de las dirigentes y dirigentes de juntas de vecinos. ¿Cómo lo conversan ustedes eso? ¿Es algo que está teniendo más importancia o es secundario? ¿Cómo ves tú el tema del medio ambiente en las juntas de vecinos? Bueno, mira, lamentablemente no se ve bien
por la poca información que hay referente a todo lo que está aconteciendo con el impacto climático, el cambio del medio ambiente, toda la contaminación que existe terrestre, marítima. Entonces, la falta de información ha llevado a los vecinos, a los dirigentes especialmente, y a los vecinos también, a estar indolentes y poco preocupados de lo que está, de la realidad que está pasando. Si bien cierto, se ve, me disculpo un ratito, voy a prender la luz. Si bien cierto, se ve, ¿no es cierto?, acá dentro de la comuna y en lo rural también, y en las otras comunas de Magallanes, se ve de repente estos basureros clandestinos, ¿cierto? Estos microbasurales clandestinos, que ahí nosotros como vecinos decimos, chuta, vinieron a botar la basura, pero también no tenemos una cultura también, acá no se ha aplicado. Y los pocos talleres de medio ambiente, de tema reciclaje, etcétera, dura lo que dura un proyecto, 2 meses, 3 meses, y de ahí se olvidó, y uno puede acaparar también el interés de los jóvenes, o de los niños, de los mismos vecinos, pero se terminó el proyecto, se terminó el financiamiento, y nos olvidamos que vimos el cuidado al medio ambiente, ¿no es cierto? Vimos el tema de, no sé, por lo que estamos hablando, ¿no es cierto?, el efecto climatológico. Entonces, eso es lo que pasa, y eso ha ocurrido, y vuelvo a insistir, y voy a volver insistiendo, en la falta de información que se le entrega a la ciudadanía. No se crea la conciencia. Cuando no está la información, no podemos crear la conciencia en la comunidad. No podemos tampoco, si bien es cierto, no todos, pero la mayoría tratamos de poder enseñarle a las nuevas generaciones, a nuestros hijos, a nuestros nietos, no sé, de inculcarle eso al cuidado del medio ambiente. Si ustedes miran aquí en la capital, hasta en Punta Arenas, la capital regional de Magallanes, eh, una, una cantidad de cemento, acá no hay flores. Acá nosotros tenemos flores típicas de las plantitas que son naturales de la región, pero no está tampoco, por lo mismo, porque es la falta de información. Y eso se traspasa a los vecinos, y por eso que no se habla de este tema en ninguna reunión, a no ser que sea un proyecto. Y algunas organizaciones que están haciendo el trabajo de reciclado. Tampoco están los medios ni las empresas para hacerlo. Gracias, Raquel. Hay harto por hacer, por lo que cuenta, ¿no?, en estos temas. Bueno, vamos a seguir. Hay muchas preguntas, así que les vamos a pedir también a nuestra expositora tratar de ser bien específica en la respuesta para que podamos aprovechar y de hacer la mayor cantidad de preguntas que podamos. Esta pregunta está dirigida a las abogadas, me imagino, ¿no? De Diego Alberto, dice: ¿qué opinan de la Constitución de Ecuador y el derecho amparado en la Constitución, ampliando el concepto a derecho como a sujeto de derecho a los bosques, los mares, los animales, las montañas? No sé, Pilar, Javiera, ¿quién quiere comentar? Javiera, ¿tú quieres empezar como local? Yo complemento. Ya, Pilar. Bueno, efectivamente, gracias, Diego, por la pregunta, porque es justamente un ejemplo de un cambio al que estaríamos llamados en este proceso constituyente a hacer, porque nuestra regulación constitucional es exactamente muy enfocada, tal como explicaba Pilar, en el ser humano, ¿cierto? Y no mira el ambiente por sí, es un modelo más bien dependiente, entiende que el medio ambiente es sujeto de protección cuando afecta al individuo. Y justamente como la Constitución de Ecuador, como los otros ejemplos que mostraban Pilar, son ejemplos en que se pasa a otro modelo, en que nos relacionamos con el medio ambiente, ya no con el medio ambiente, sino que con el ambiente, lo valoramos per se. No sé, Pilar, si me puedes ayudar un poquito con eso. Bueno, esa es una discusión que es muy actual, pero yo creo que hay un riesgo en eso y que quiero hacerlo presente, porque si bien podemos avanzar hacia el reconocimiento de los derechos de la naturaleza, como en Ecuador, como en Bolivia y también como en Colombia, que no se ha hecho en el texto constitucional propiamente, pero sí en la jurisprudencia colombiana,
eso no es lo que va a hacer el cambio definitivo. O sea, no podemos pensar que solo con la consagración de los derechos de la naturaleza vamos a conseguir un cambio o un cambio real en lo que es la relación que vamos a tener con el ambiente. Es necesario para eso realmente concebir dónde vamos a ubicar el medio ambiente y si estamos disponibles para hacerlo como el centro de preocupación de nuestro pacto social. De lo contrario, puede terminar sucediendo lo mismo que sucede ahora, en que los derechos tienen una cierta jerarquía diferente y que otros derechos puedan priorizarse por sobre, por ejemplo, los derechos de la naturaleza. Por eso que para que esto funcione y sea realmente eficaz, porque yo creo que el gran desafío hoy día de los textos constitucionales en materia ambiental no es tanto el reconocimiento, sino que es la eficacia de las normas constitucionales. Entonces yo diría que sí, podemos avanzar efectivamente hacia este tipo de concepción, pero es necesario que esto vaya inserto en una construcción más compleja en el texto constitucional y ojalá más transversal al texto constitucional. Espero haberme explicado o haber sido clara, si no me lo dicen. Gracias, Pilar y Javiera. Bueno, René Tapia también estaba preguntando lo mismo, cuál es el alcance de colocar en nuestro derecho, el derecho a la naturaleza como sujeto de derecho. Así que esperamos que haya respondido también esa inquietud. Y ahora una pregunta para Pamela, nuestra Seremi de Ciencia y Medio Ambiente. Preguntan acá, son dos preguntas que van en la misma línea. Por una parte, Daniel Oliva pregunta, ¿qué programas o acciones tiene el gobierno para el futuro para mitigar el cambio climático? Y Magali, hola Magali, conocemos como Magali, ¿hay medidas concretas regionales para evitar el avance de este cambio global? Ya. El Ministerio del Medio Ambiente está encargado y está en este minuto desarrollando cómo va a realizarse, ¿cierto?, este programa y cómo vamos a enfrentar el cambio climático como país, ¿ya? Y para esto primero tenemos que establecer una estrategia de cómo se va a realizar y hay bajadas para cada uno de las regiones. Y de hecho ya próximamente entre octubre y noviembre comienza algo que se llama Reacción al Clima, que lo que intenta es que la comunidad de cada una de las regiones participe de estas actividades. Va a hacer un set de talleres para también pensar en cuál es el plan de acción que necesitamos. Ese es por el lado de el Ministerio de Medio Ambiente. Y a nivel regional existe ya un grupo de personas, ¿cierto? Una pequeña institucionalidad que es parte del gobierno regional, que es COREC, que también está trabajando en una estrategia de adaptación al cambio climático. Y esta de la mano con lo que el gobierno regional tiene que hacer ahora para el ERD, ¿cierto? Que son la Estrategia de Desarrollo Regional, donde también se pretende establecer estrategias de adaptación en este nuevo documento. Así que eso es lo que hay avanzado en este minuto. Que yo tengo conocimiento, igual puede ser que haya algo más. Muchas gracias Pamela. Hay preguntas de personas que son bien específicas y bien técnicas y que vamos a tratar de ver cómo las podemos plantear para las abogadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, nos preguntan cómo se puede incluir, más allá de la conversación, ¿no es cierto?, respecto a cómo se incluye el medio ambiente en la Constitución, un poco relacionado con la pregunta anterior, cómo se puede incluir en la Constitución que el país se haga cargo de los efectos que el cambio climático va a tener sobre Chile. ¿O eso es solo materia de gestión de desastres? Es decir, ¿cómo se puede incluir, ¿no es cierto?, en la Constitución del país que el país se haga cargo de los efectos del cambio climático, ¿no?
o los efectos son materia de la gestión de desastres. ¿Sí? Pilar, Javiera. Pilar, no sé si quieres partir tú. Ya. A ver. Bueno, en materia de cambio climático existe poca experiencia comparada en la materia, pero ya es posible observar ciertas normas constitucionales en otros países que abordan la cuestión desde dos perspectivas. Puede ser como deberes del Estado en materia de mitigación y también en materia de adaptación. Eso en el contexto de los deberes. Entonces podríamos pensar que se establezcan deberes en la formulación de políticas públicas o incluso de una economía. O sea, hoy día perfectamente podríamos pensar en deberes del Estado que promuevan un tránsito hacia una economía baja en carbono que sea compatible con los objetivos climáticos. Eso en materia de mitigación. Pero también en respecto de los deberes para generar las políticas públicas e institucionalidad necesaria para enfrentar los impactos en el territorio y la protección de los derechos que se pueden ver vulnerados por los impactos del cambio climático. Y estamos pensando, no sé, en caso de aluviones, por ejemplo, lo que son pérdidas de vidas humanas, o bien contaminación atmosférica, que a veces tiene relación también con la contaminación global en lo que es la contaminación del aire, o en el caso de los eventos de incendios, por ejemplo. También hay derechos que se pueden ver vulnerados como consecuencia de estos impactos, y ahí el Estado puede asumir deberes en esta materia, sin perjuicio de lo cual deberíamos ya comenzar a pensar en que estos deberes no sean exclusivos del Estado, sino que también de todos los individuos que componen la sociedad, ¿ya? Para poder avanzar en un asumir este nuevo contexto de manera común. Y para terminar, creo que también algo muy importante es cómo se defina la organización del Estado y la organización en el territorio, porque hoy día el problema es que todos los impactos del cambio climático dicen relación con la geografía, con los fenómenos biofísicos. Sin embargo, el Estado y la organización del Estado no responde a esa lógica. Pensemos solamente en lo que es la gestión del agua. La gestión del agua, que naturalmente debiera realizarse por cuenca, no tiene esta lógica porque el marco institucional no la tiene, no hay un marco institucional del ciclo del agua, y no hay un marco normativo del ciclo del agua tampoco. Y eso genera todas las consecuencias. Entonces, uno podría pensar en una organización del Estado en que las regiones no estén divididas, o sea, en que la cuenca no se divida porque administrativamente hay parte de la cuenca que quedó en una región y otra parte de la cuenca en otra, ¿no? Entonces, yo creo que hay varios aspectos dentro de la Constitución que podrían mejorarse para poder abordar y responder de mejor manera a este punto. A mí me gustaría complementar solo un poquito que no hay que olvidarse que las obligaciones del Estado no están solo en nuestra Constitución o sus deberes, sino que hay una parte gran importante en lo que se llaman los tratados internacionales, y algo que tenemos que poner el ojo en este proceso constituyente es cómo van a quedar vinculados los tratados internacionales y todas las obligaciones que están ahí, que no dependen del texto constitucional, pero cómo sí se van a vincular con el texto constitucional. Hoy día, en el artículo 5º, inciso 2, se produce esa vinculación que ha permitido que los tribunales lean, por ejemplo, o reinterpreten, incluso las instituciones, no solo los tribunales, el texto constitucional a la luz de los compromisos internacionales también de nuestro Estado. Hay que ver cómo eso se va a traducir en el nuevo texto constitucional, incluso el órgano constituyente, en caso que el 25 de octubre próximo gane el apruebo, sea la convención constitucional o convención mixta constitucional, tiene dentro un cierto marco regulatorio en el que están los tratados internacionales, el que tiene que, no sé si respetar el contenido, pero al menos tenerlos presentes. Así que es importante también, no solo lo que ocurre acá en nuestro derecho interno, sino también cómo vamos a vincular nuestro orden constitucional con ya los tratados internacionales. Muchas gracias, Javiera. Gracias, Pilar. Tenemos ahora una pregunta que es muy relevante para esta zona y que tiene que ver con la Antártica, ¿no? Con la conservación de la Antártica. Entonces, la pregunta es de Telma Victoria. Dice, pensando justamente en una visión macro,
¿cómo pueden los países del Mercosur contribuir unánimemente, me imagino que es como de forma unida, a la protección de la Antártica? Creo que una pregunta bien amplia, pero tratemos de llevarla a lo que hemos conversado. No sé, hay, Pamela, Pilar, ¿quieren comentar? ¿Quién? Quizás Pamela. Sí, ya. Bueno, el tema de Antártica, ¿cierto? Sabemos que en este minuto Antártica está bajo un tratado, que es el Tratado Antártico, ¿cierto? Desde el año 1959. Y con este Tratado Antártico, todas las posesiones de Antártica, las reclamaciones, ¿cierto? Es la palabra técnica, de Antártica quedan congeladas y Antártica pasa a ser un continente que es de todos, pero no es de nadie. Todos tenemos responsabilidades para este continente, pero nadie posee el continente, ¿ya? Y donde hay un enfoque muy importante que las dos acciones que se pueden desarrollar en Antártica son ciencia y paz, ¿ya? Y ante esto también se crea un protocolo de Madrid, en Madrid, un protocolo medioambiental, que es el que a nivel internacional, ¿cierto? Regula las actividades y los impactos de las distintas actividades científicas que se realicen en el continente. Entonces, ya hay un marco de manejo medioambiental que es internacional, que no es nacional. Y obviamente, además, cada país tiene, en las áreas donde tiene bases, tiene también sus propias regulaciones que son pertinentes a su país, pero hay un contexto macro de Antártica que se rige por el protocolo de Madrid, que es un protocolo internacional. Creo que con eso contesté la pregunta. Sí, a mí me gustaría complementar en eso, porque la ciencia parece súper inocua. Y aquí, para hacer polémica con la Ceremi, con Pamela. Pero no lo es tanto. Yo soy colega de un experto de Derecho Antártico que deben conocer, y en una clase justamente de hace pocas semanas discutimos el Estatuto Antártico y bueno, qué es lo que pasaba con esto. Y si bien efectivamente el Tratado Antártico permite actividades limitadas, como es la científica, eso significa que hoy se está haciendo un inventario de todo lo que hay en la Antártica. Y cuando hablo de inventario, estoy hablando de inventario de recursos naturales, que no es posible explotar de acuerdo al régimen jurídico actual. Pero nada dice que no se pueda explotar en un régimen jurídico futuro. Y es por eso que es tan importante, y pensando sobre todo en la situación planetaria que estamos hablando, de límites de los recursos naturales en todos los países y a nivel planetario. Cuando nos gastemos todo lo que tenemos, vamos a tratar de ir ahí donde todavía quedan cosas, o todavía quedan recursos naturales. Y yo creo que ese sí es un llamado de conciencia a la urgencia de cambiar nuestros modos de vida, de avanzar en otros modelos de desarrollo que permitan la sobrevivencia de la humanidad sobre el planeta. ¿Ya? Porque de lo contrario, en pocas décadas se va a estar pensando en lo que es la explotación de estas zonas prístinas que hasta el minuto han estado protegidas. Gracias, Pamela, gracias, Pilar. Teníamos unas preguntas para Raquel, pero lamentablemente está con problemas técnicos, así que ojalá lo podamos resolver. Si no, acá hay otra pregunta que tiene que ver, son dos preguntas. Dice, con respecto a la mención de Pilar sobre la administración conjunta de cuencas, ¿qué estructura normativa podría sustentarla? Y relacionado con eso, dice, desde los años 70 la CEPAL promueve el manejo integrado de cuencas. Existe mucho avance en la materia. ¿No se encuentra plasmado en algún reglamento o norma a nivel nacional, como ocurre en otros países? Pregunta para las abogadas. Pilar, directamente. Sí, o quizás Pamela también, ¿no? Porque bueno, hay una estrategia nacional de cuencas, no sé si...
Pero bueno, en todo caso, efectivamente, que no hayamos avanzado es simplemente no es simplemente, es complejamente, pero es una decisión política de no avanzar en lo que es la gestión integrada de cuencas, que efectivamente existen en muchas partes del mundo. Europa es un buen ejemplo de aquello, no solo de la gestión integrada de cuencas terrestres, también de la gestión integrada de zonas marítimas, por ejemplo. Entonces, efectivamente, para tener una gestión más, ni siquiera, no me gusta hablar de sustentable, porque hoy día ya el concepto está muy mal manejado, a mi juicio, y permite justificar una mala gestión justamente de los recursos naturales. Pero para responder directamente, el que no tengamos una gestión integrada de cuencas hoy es por la ausencia de una decisión política en ese sentido que haya generado la normativa adecuada, a mi parecer. Pamela, no sé si quieres complementar. No, no tengo nada que complementar. Bueno, vamos yo creo que esta va a ser la última pregunta. En relación a la participación ciudadana, ¿qué piensan respecto al tema del acuerdo de Escazú, a que el actual gobierno no ratifique el acuerdo de Escazú? Ahí hay un tema que podríamos hacer un webinar solo del acuerdo de Escazú. No sé si Javiera quieres comentar algo al respecto. Sí, muy en general, obviamente, o sea, más que obviamente mi opinión personal es que justamente es cerrar la puerta a la participación ciudadana, porque efectivamente eso es lo que trata de, en gran parte, promover este acuerdo de Escazú. Por lo tanto, tal como esto es una expresión de una voluntad política contraria en ese sentido y que nace efectivamente desde el cambio de gobierno. Antes existía, fuimos impulsores incluso antes del 2018 de este tema, pero creo que dado el proceso constituyente que estamos iniciando y sobre todo lo que hemos vivido desde octubre del año pasado, creo que es bastante... para todos bastante, ya es como bastante obvio, se podría decir, lo importante es la participación ciudadana para legitimizar las decisiones, de todo tipo, tanto decisiones políticas. Entonces, cualquier proceso de apertura, mayor participación implica mayor legitimidad en los tipos de decisiones, y hoy día, sobre todo hoy día, y eso es lo que más se requiere en un país que está en una crisis bastante institucional profunda y enfrentando temas tan colectivos como la pandemia, como el cambio climático. Eso. Solo para dar un poquito de esperanza, Rodolfo, que ayer estaba en otra webinar con un colega que decía, bueno, sí, de todas maneras el acuerdo de Escazú se va a firmar, ya es cosa de tiempo. Y de oportunidades, y bueno, nos habría gustado que fuera ahora, pero si no es ahora va a ser más tarde. Lo que sí, a mí me gustaría igual hacer presente que quizás el proceso constituyente trae una oportunidad muy interesante de poder abrir esta discusión, porque de nuevo la idea de este proceso es definir nuestro pacto social, y en ese pacto social vamos a tener que ubicar también, bueno, cuánto nos importa la participación, cómo entendemos la participación, porque muchas veces tenemos comprensiones distintas de lo que es la participación ciudadana y de los efectos que queremos que ésta tenga. Entonces yo creo que también se presenta una interesante oportunidad de avanzar en ese sentido en esta etapa. Yo tengo la impresión que Rodolfo... Ahí apareció, habíamos sí, quedado sin descabezadas. exacto, pero sí. yo creo que tenía algún tema técnico, pero espero lo hayan solucionado, ¿no? Sí. No, el tema técnico era el perro que estaba ladrando muy fuerte. Ah, Así ok. que tuve que traer Ya. bueno, estamos ya en la hora. Siguen habiendo preguntas, todas muy interesantes. El tema de Antártica genera mucho interés también.
y quería, bueno, antes de cerrar, qué bueno que Raquel se pudo conectar por lo menos para el cierre. Decirle a quienes están, las personas que están conectadas, que tenemos 4 webinars más proyectados para en los próximos meses. De aquí a noviembre vamos a tener vamos a enviar a difundir toda esta información, pero para que sepan, porque hay varias preguntas que hicieron que yo creo que van a ser muy pertinentes en los webinars que vienen. Vamos a hablar de la ciencia del cambio climático en particular, el 4 de noviembre. Vamos a hablar de vulnerabilidad territorial y riesgo climático el 18 de noviembre. Vamos a hablar de la transformación para la adaptación el 6 de enero, y me salté el del 9 de diciembre de percepciones sobre el cambio climático. Así que tenemos una agenda con invitadas e invitados de lujo, en que queremos ampliar esta reflexión, esta conversación, y en que esperamos contar con quienes se han conectado. Ojalá los hayan disfrutado como yo lo disfruté. Muy interesante toda la reflexión, y darle las gracias entonces nuevamente a Raquel, a Pamela, a Javiera, a Pilar, por sus interesantes reflexiones y sus aportes, y dejar a todo el mundo invitado a que también se siga la página del CR2 y de nuestro proyecto en desarrollo. Así que eso pues, son las 8:30 ya, así que quienes están conectados realmente les importa el tema, ¿no? Así que ya es hora de ir a descansar. Así que muchas Rodolfo, gracias, buenas noches, ¿sí? quería robarles 10 segundos para todos Sí. aquellos interesados en el tema antártico y los últimos eventos que han ocurrido sobre el tema con Argentina, por la plataforma, el estatuto. Creo que las próximas semanas va a haber un webinar también organizado por la Universidad de Magallanes para analizar todo esto desde un punto de vista más bien jurídico. Así que todos invitados, probablemente se va a difundir en Facebook y demás redes sociales. Ahí yo ya me pierdo, pero para que guarden esas preguntas. Muchas gracias Javiera. Bueno, muchas gracias a todas nuestras expositoras y a el público que estuvo bien activo en redes sociales. Así que estén muy bien. Muchas gracias. Chao.